Bueno, Dios dirá, ¿no? Bueno, pues nada, hay que agradecer a la organización que hayan tenido el detalle de poner esta ponencia o esta charla aquí, permitiendo que los papás puedan librarse de sus hijos, que están muy bien cuidados, y además, pues, hacer que ustedes vayan a tener una buena siesta, ¿eh? Y después que hayan tenido, pues, la gentileza de invitarme, pues que es más bien un honor para mí, sobre todo después de haber escuchado esta mañana la magnífica exaltación del ánimo y del goce espiritual, pues que nos ha producido escuchar a Monseñor Reig Pla. Creo que todos estaremos de acuerdo. Lo que vamos a hablar ahora es de categoría inferior. Ahora bien, voy a hablar de la autoridad, sí, un poco en general y algo relacionado con la autoridad en la educación y qué nos ha pasado y qué hemos de evitar que nos pase más si es posible. Pero bajando a cosas así, pues que son menos importantes, porque esto que vamos a hablar es menos importante que lo que esta mañana hemos podido contemplar, pero sí que hay una cosa que nos ha de llevar a dar gloria a Dios y al mismo tiempo ser muy humildes. Y es que Dios ha querido, el que es fuente de toda soberanía y de toda autoridad en el cielo y en la tierra, ha querido compartir con los hombres el ejercicio de esa autoridad práctica. A pesar de las limitaciones y defectos y a pesar del pecado original, como se ha ido dando esta constante misericordia de Dios a través de la autoridad de otros sobre nosotros, ¿no? Pues bien, yo de esto es lo que quería hablar y a ver si sale bien. Como soy profe, pues los profes, primero los conceptos. Concepto de autoridad. Pues viene, todos más o menos lo saben, ¿no?, de autoritas, una palabra que procede augere, un verbo latino que significa aumentar, hacer crecer, tomar cuerpo, desarrollarse. Es decir, crecer en tanto que desarrollar una posibilidad inherente en el otro. El autor es aquel que es capaz de desarrollar algo, casi diríamos, a partir de la nada. Por eso decimos que Dios es autor de todas las cosas, porque las hizo ser de la nada y ha querido compartir con nosotros que podamos hacer que de lo que aparentemente no pueda dar nada de sí, de mucho de sí, como pues hace Dios con el hombre a través de la gracia, de los dones naturales, como hacen los padres con los hijos y como hacen los maestros con sus discípulos y como debieran hacer también los buenos gobernantes con sus súbditos, que para eso está la ley y el buen gobierno, para cooperar en hacer al hombre mejor y llegar a donde pueda llegar a ser para vivir una vida justa y buena. Este es el autor. La autoridad, por tanto, se distingue y se distinguía para los romanos de la potestas. La potestas es la potestad. La autoridad es la capacidad de hacerse respetar y a la vez implica el reconocimiento por parte de otros. En cambio, la potestad o poder se asocia más bien a la fuerza, al mando impuesto por la fuerza y tiene un carácter impositivo. Así que mientras la autoridad, por así decirlo, emana, el poder se impone y, por lo tanto, la autoridad busca más convencer que vencer. La autoridad forma parte del orden natural de la vida. Y esto lo repito porque es muy importante. No es un invento y una creación de la cultura porque es muy represiva o muy machista y este tipo de cosas. La autoridad forma parte del orden natural de la vida, en tanto que incluso todos los seres vivos son movidos a ser, a desarrollarse, a crecer, a desplegar sus posibilidades a partir de seres externos a estos, ¿no?, que los mueven a obrar, por ejemplo. El oxígeno que está presente en la atmósfera mueve a la planta a desplegar sus capacidades, como lo hace la luz, para desarrollar la fotosíntesis. Aunque el carnívoro esté dotado para cazar,
Solo la presencia de la presa estimula en éste el deseo de cazar para saciar su apetito. Pues si en los seres vegetales y en los seres animales algo externo provoca, hace que se despliegue una capacidad interna, ¿cómo no se dará en el hombre, un ser que es más indigente, más necesitado desde su nacimiento? Por eso decimos que ningún ser en la creación es causa de sí mismo. Ninguno. Ningún ser es causa de sí mismo. Por eso decimos que el hombre, cuando toma para sí este ideal falso del hombre hecho a sí mismo, en todo caso lo podemos decir en un sentido analógico, segundo o accidental, porque ningún hombre se hace realmente a sí mismo. Somos hijos de, somos producto de la autoridad y de la acción de otros sobre nosotros. Ni el cristiano se hace a sí mismo con su propia voluntad, ni puede decir que la fe proviene de él, sino aquello que lo salva y lo eleva, pues es un don de Dios, aunque pase también por aquellos que Dios ha elegido para que ejerzan su autoridad sobre nosotros. Este ideal no solo es imposible, esto del self-made man, sino además es un postulado engañoso, porque exige negar lo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros mayores, en definitiva, para ser lo poco que somos. Esta sería una filosofía de vida, la del hombre hecho a sí mismo, fundada en la ceguera y en la ingratitud, muy propia de nuestro tiempo, incluso en ambientes neoconservadores, que exaltan la libertad, que exaltan la potencialidad individual, pero niegan o disminuyen la importancia de la comunidad, de la tradición, de la familia, exaltando la mera capacidad individual, la mera libertad personal. Negando incluso, como hemos visto, en mucho conservadurismo y neoconservadurismo, la misma religión y la misma tradición, que resultan innecesarias o inoperantes. Y esto puede venir desde postulados llamados conservadores. El hombre es el único ser que precisa larguísimo tiempo de sus mayores para llegar a ser lo que pueda ser. Se aprende a andar. Parece una tontería, pero se aprende a andar. Los niños se ponen de pie para alcanzar cosas, pero no está muy claro que llegaran a andar siempre sobre sus dos pies. Tanto es así que cuando se encontraban en el bosque y en las selvas estos niños salvajes que, abandonados o perdidos, conseguían sobrevivir creciendo entre animales, tenían gravísimas dificultades ya en su desarrollo posterior para andar de pie o para hablar. Es que también se aprende a comer, se aprende a sentarse, se aprende a hablar, a escuchar, a mirar, se aprende a mirar. Tampoco se enseña hoy esto en las familias y en los colegios. Mira bien que te están hablando. Cuando des una palabra, mira a la otra persona. Cuando te hablen, mira, atiende, saluda, mira. Se aprende a respetar, se aprende a ir más allá del propio instinto, por la acción lenta, constante, prolongada de nuestros mayores. Tanto es así que si estas cosas un niño de pequeño no las aprende a hacer, de mayor es difícil que las pueda aprender. Por eso se dice, ¿no?, al arbolito desde pequeñito. Y esto es un ejercicio natural de autoridad, necesaria, reclamada por las mismas posibilidades del niño, por su posibilidad real de llevar una vida más plena, mirando, escuchando, siendo capaz de dar. Y esto se aprende por la autoridad de otro. Digamos, pues, que está en la condición natural del hombre depender de esta autoridad para llegar a ser lo mejor que pueda ser. Entonces, ¿la existencia y la necesidad de la autoridad está en el plan de Dios o es solo consecuencia del pecado original, que reclama que el hombre sea sometido a autoridad para evitar el pecado? Eso es una tentación, que cierta contaminación de nuestra mentalidad católica débil, por ideologías contemporáneas, incluso por el protestantismo, esto se ha producido. Decir que la autoridad en este mundo es solo consecuencia del pecado es una tesis protestante. Es un grave error
del que proceden dos graves consecuencias. Podíamos alargarnos mucho más, pero yo quiero ser así como muy esquemático y ver cosas generales que suceden en nuestro mundo y en nuestro ambiente cultural que sin darnos cuenta nos va impregnando y nos va haciendo cambiar nuestra mirada y nuestra percepción de las cosas. Estoy diciendo que es un grave error considerar que la autoridad procede del pecado original. Como el hombre ha pecado, está desordenado, necesita ser sometido a orden y autoridad. Si esto fuera así, entonces tendríamos que ver la autoridad como un mal necesario, pero no natural. Entonces, ¿qué sería la autoridad? Algo artificial y transitorio. Y ahora quitamos una primera pieza de la ecuación. Quitamos a Dios. Si quitamos a Dios, ya no hay pecado. Si no hay pecado, no necesitamos a la autoridad. Y además, como hemos descubierto que esto puede ser así, la autoridad será solo algo transitorio, como dice por ejemplo Marx. Vamos a establecer la dictadura del proletariado hasta que hayamos conseguido la plena justicia e igualdad, el reparto total de los bienes. Y entonces la dictadura del proletariado o Estado proletario se autodisuelve y vivimos en una sociedad sin Dios, sin clases, sin gobierno, sin propiedad. Consecuencia de esto, es muy curioso que el marxismo se haya desarrollado ideológicamente en un ambiente más bien protestante, o bien por la protestantización de nuestra cultura. Segundo error que derivaría, o segunda consecuencia que derivaría de esta afirmación, de que la autoridad es meramente emanada de una necesidad, consecuencia del pecado original. Pues sería el igualitarismo. Pues en el otro mundo, y ya hay que conseguir esta igualdad aquí, no habrá jerarquía, porque como ya no habrá pecado, en el otro mundo no hará falta autoridad. Cuando esto sabemos que no es así. En el cielo hay una jerarquía clarísima. La inteligencia de Dios que se ha plasmado en la obra de la creación, podemos ver que en la inteligencia de Dios hay una intención de jerarquía en los seres que existen, en sus fines, en sus perfecciones, en los dones que Dios reparte. En el cielo, naturalmente, que hay jerarquías. De ahí nace este naturalismo educativo que ha impregnado tanto el discurso en los colegios, inspirado en la obra de Rousseau y de otros seguidores suyos, ¿verdad?, que destruye doblemente la autoridad. Por una parte, la autoridad de los padres y de los maestros, porque es transitoria y coyuntural. Solo práctica. La autoridad tiene un fin práctico, que es meramente la crianza de los hijos, porque los hijos deben aprender por ellos mismos, los maestros son meros cooperadores de su aprendizaje, la educación es un mero acto de despliegue de sus propias capacidades y no una imposición o una enseñanza externa. Por eso, los hijos no pertenecen a los padres, pertenecen al Estado, porque la educación entonces queda reducida a un mero acompañamiento de necesidades. Y es de algún modo también en lo que se ha convertido el Estado bienhechor que tenemos. Bueno, el que tenemos ahora no, porque vemos que ideológicamente se le ve, en català diem se li veu el llautó, no sé cómo se dice esto en castellano, se le ve el latón, ¿no? Se dice así en castellano. Se le ve el plumero, se ve el plumero. Se le ve el plumero, claro, se le ve el plumero. Estos tienen un proyecto ideológico, claro, pero, hombre, sí es cierto que la idea del estado del bienestar, ¿qué quiere decir? Que el hombre es libre, haga lo que quiera, no se someta a ninguna autoridad y el Estado se convierte en un ente providente que satisface necesidades. Entonces esto educa al ciudadano de modo que el ciudadano se pasa todo el tiempo reclamando al Estado no justicia, sino servicios. Y esto es más o menos lo que vivimos en nuestras sociedades occidentales decadentes. Por esto en las escuelas los maestros son, así como los padres, los gestores de la crianza, los maestros son meros cooperadores del aprendizaje espontáneo y natural del niño, sin límites, sin restricciones, sin imposiciones, despreciando naturalmente todo lo que sea académico,
es decir, lo magistral. Enseñar, transmitir, esto es algo negativo que vulnera la libertad de los alumnos. La autoridad es, por lo tanto, algo a superar. Esta sería la consecuencia de pensar que la autoridad es algo transitorio y que va meramente asociada al pecado original. ¿No es así? Está en la naturaleza buena de las cosas y Dios lo quiere así. Es decir, si Adán y Eva no hubiera pecado en el mundo, debiera haber existido autoridad, claro que sí, porque la vida de los buenos en el paraíso debiera organizarse para que todos pudiéramos llegar a ser lo mejor que Dios había previsto que fuéramos. No lo podemos ni soñar ni con nuestros ojos ver, pero sí que sabemos que está en el orden natural de las cosas, porque es un bien para nosotros, la existencia de la autoridad. Y no solo como un remedio al pecado, sino como algo que Dios quiere para nuestra santificación. Por eso, los que profesan voto de obediencia, ¿a que todos piensan en los curas? Pues no, en los maridos, que practicamos voto de obediencia, ¿no? Y las esposas también, y los hijos también, y los curas también, porque eso es una forma de santificación, lo cual quiere decir que no es una purgación, sino que es una forma de santificación, y lo quiere Dios así, y es un bien. Esto que decía, pues, si se considera que la autoridad es algo a superar, he aquí toda esta ideología resumida. No hay Dios, no hay verdad, ni orden natural, no existe ya una razón común capaz de reconocer que existe el orden natural, la negación de la razón. Los que saben un poco de filosofía saben que Kant niega la capacidad de la razón de conocer la verdad de las cosas o las cosas en sí, al margen de nuestra forma de conocerlas, que son una construcción que el sujeto realiza, ¿verdad?, a partir de sus propias condiciones y todas estas cosas. Por lo tanto, no existe pues verdad, no existe naturaleza humana, por lo tanto, cada uno puede construir su género y su identidad como le plazca. Es decir, ya ni la biología constituye una autoridad evidente, natural y real para la libre determinación de cada cual en algo tan evidente como el propio sexo. Ahora me enviaba un exalumno que es muy chistoso, un anuncio que hace la Generalitat de Cataluña. Sabe que en Cataluña somos muy avanzados. Y entonces ahora en Cataluña la Generalitat, que se ve que le sobra el dinero, va a repartir estos artilugios modernos y ecológicos y reciclables para la menstruación. Y entonces está destinada a mujeres menstruantes, tal, y al final los últimos de la lista son y hombres menstruantes. Y yo digo, no puede ser, un hombre no puede menstruar. Entonces se me ocurre decir, claro, es que es una mujer. Claro, es el orden de la biología. Ese orden ya nos ha aceptado como una realidad ante la cual uno ha de descubrir su propia identidad, ¿no? Bueno, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Es evidente que vamos hacia un mundo totalitario, es evidente, yo creo que lo vemos, ¿no? Vamos hacia un mundo totalitario en que el Estado lo controla todo, ¿no? Y uno piensa en los grandes totalitarismos que barrieron el mundo occidental pues, a lo largo del siglo XX y aún persisten camuflados. Hannah Arendt dice, en una obra que tiene que se llama Los orígenes del totalitarismo, dice que la autoridad ha desaparecido del mundo moderno. Yo creo que esto es una afirmación muy verdadera, muy verdadera. En su obra expone la siguiente idea. No fueron tanto los totalitarismos los que acabaron con las formas tradicionales de autoridad, que son la familia, la escuela y la religión. Saben que los totalitarismos pretenden destruir esto, pero Hannah Arendt dice, no fueron los totalitarismos los que destruyeron esto, sino que fue precisamente por el desmoronamiento de cualquier forma de autoridad natural que se hizo posible el totalitarismo. No sé si consigo explicarme. Para que el totalitarismo sea posible, del alma de las gentes ha de desaparecer el amor a Dios y el temor de Dios, la veneración de sus mayores y el respeto por sus mayores, la autoridad del maestro y el respeto a los servidores públicos y a los bienes comunes.
Cuando esto es destruido, entonces el totalitarismo llega. No es que el totalitarismo lo destruya, puede que le dé el remate o la puntilla final, pero el totalitarismo llega cuando en una sociedad eso ya ha sido destruido. Y esto es lo que nos está sucediendo a las sociedades occidentales. Tras este democratismo igualitarista y relativista que ha ido socavando toda forma de autoridad, entonces es cuando el totalitarismo es posible. Los hijos son de los padres y no pasa nada. No pasa nada. Y ahora damos un paso más y sigue sin pasar nada. ¿Por qué? Pues porque la población ya está de algún modo adormecida y esos soportes a los cuales uno podía apelar para denunciar esa pretensión del poder, tras la cual, bueno, hay que reconocer que siempre se esconde el demonio, ¿no? Eso va a ser muy fácilmente aceptado. Pues esto es lo que hizo posible el totalitarismo nazi, el totalitarismo soviético, el totalitarismo fascista, que se aprovechó, y lo vuelve a hacer hoy en día, de una atmósfera social y política que cuestiona y duda radicalmente de la validez de la autoridad en sí misma. Y que cree que la autoridad es algo accidental y meramente provisional, que ha de ser destruido en aras a la libertad. Por eso se contrapone libertad y autoridad. Para que haya libertad no es posible ninguna forma de autoridad. La plena libertad exige la plena superación de cualquier forma de autoridad y, en todo caso, transformar la autoridad en una instancia de servicios. La escuela da servicios, las familias crían, el Estado da servicios. Los ámbitos naturales que permitían al hombre crecer, aceptando que la autoridad es algo propio de la vida humana, que debe ser ayudada a crecer desde fuera. Han sido siempre la autoridad de los padres sobre los hijos, de los maestros sobre los alumnos, de los mayores sobre los jóvenes. En todas las sociedades, estas experiencias de autoridad han estado presentes durante siglos, en todas. Pero toda la modernidad ha ido socavando todo fundamento de autoridad. Lutero, Hobbes, Maquiavelo, etc. En el mundo moderno, todas las autoridades tradicionalmente establecidas han ido desapareciendo. Podíamos establecer una biografía y una historia de ese proceso de demolición del principio de autoridad. Resumiendo mucho, porque aquí no da para mucho detalle, podemos destacar las dos fuerzas que han ido configurando la mentalidad y los postulados en la cultura moderna. La primera, el naturalismo antiteístico, y la segunda, el progresismo revolucionario. La primera, el naturalismo, rompe el vínculo de dependencia del hombre hacia Dios, porque afirma la autonomía del hombre, que se da ley a sí mismo hasta el desprecio de la ley natural y de la ley de Dios. La naturaleza no necesita a Dios para ser explicada, dijo Condillac. Pues podemos prescindir de Dios, vamos a buscar la razón de las cosas en la naturaleza. Cuando descubrimos que la naturaleza no da razón de sí misma, por sí misma, porque ya hemos olvidado a Dios, entonces ya el paso siguiente es ir negando la naturaleza. Pero al mismo tiempo, de la naturaleza nos quedamos con esta visión instintivista y emotivista del hombre. Hoy en día prima lo emocional es manipulado, la política se dirige a las emociones, los mensajes se dirigen a las emociones. Si usted quiere ser un buen profesor, ha de motivar a los alumnos, es decir, mover la emotividad de los alumnos y no dirigirse a su entendimiento. Sabemos que todo acto educativo, en último término, se dirige al corazón. ¿Pero por dónde? Fundamentalmente por la cabeza. La obra educativa pasa por la cabeza y pretende llegar al corazón. Claro, cuando al final el corazón es elevado a la categoría máxima sin cabeza, el corazón se convierte y se reduce no al reducto más sagrado del alma, sino a un saco de instintos y emociones, como decía un escolapio psicólogo en nuestro colegio, donde yo empecé como profesor de secundaria. Los chicos son sacos de emociones. Y yo pensé, pues qué pobre visión del chico, ¿no? Esto es lo que ha generado, ¿no?, el liberalismo, en que el yo se pone por encima de Dios. En el democratismo, en el nacionalismo, el grupo, la clase,
¿por qué no la raza?, se convierten en fuente de soberanía, de autoridad y de poder. Toda soberanía viene del pueblo. La soberanía reside en la nación. Todo esto nos lo vamos creyendo, cuando toda autoridad viene de Dios y hay de la nación, que en el ejercicio de su vida colectiva, y aquellos gobiernos que gobiernan sin mirar la ley natural y la ley de Dios, pierden a sus pueblos y esos pueblos están condenados a desaparecer. Lamentablemente es así, ya se pasa en la historia. Este es, ¿verdad?, diríamos, la primera genealogía de la destrucción de la autoridad. Este naturalismo que genera en este liberalismo, este instintivismo, esta exaltación del yo, del deseo personal. El segundo he dicho que es el progresismo. Nadie aquí supongo que es enemigo del progreso, porque hoy en día cuando dices, pues esto del progresismo esconde un dogma falso, la gente se pone muy nerviosa porque piensa que tú quieres acabar con la luz eléctrica, el motor de explosión y qué sé yo, y los aires acondicionados en las casas, ¿no? Y pretendes, pues eso que pretenden los ecologistas radicales, la extinción del género humano, porque es el cáncer del planeta, ¿no? No, en absoluto, al contrario. Hay que crecer y dominar la tierra, pero hay que dominarla según una ley sabia y santa, que es la ley de Dios. El progresismo no es esto. El progresismo es una ideología que se funda en un dogma. El dogma de que la historia avanza necesariamente a mejor. O sea, pa'lante. Hombre, pero hay guerras. Pero esto pasa para que la historia ande pa'lante. Y todo va pa'lante. Seguro, seguro, no se preocupe usted. Esto es porque todo va hacia adelante. Hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos. Porque hay una ley de progreso necesario que, dicho sea de paso, es una secularización de la idea cristiana, de la esperanza mesiánica, de que Cristo es el Señor de la historia y es el que lleva la historia a plenitud. La lleva, como la lleva, va adelante, pero no va adelante como los progresistas creen. Va adelante porque es Él que la va a salvar. Para lo cual, seguramente se ha de manifestar, para humillación de la soberbia humana, que los que creen que va a ir mejor van a ver cómo va a ir peor, porque así quede muy claro que el Señor y Salvador de la historia es Cristo, y no los partidos, las naciones, o la ONU, o el hombre en su soberbia. Esto creo que es muy importante. El progresismo esconde este dogma, que no es sino, como repito, una secularización de la esperanza cristiana. El mundo va hacia su plenitud. Esto será si usted cree en Dios y cree en la segunda venida de Jesucristo y la redención en la plenitud de los tiempos. Si no, ¿a santo de qué? La historia va hacia adelante. ¿Qué es hacia adelante? ¿Qué es hacia adelante? ¿El aborto? ¿Qué es hacia adelante? ¿Deshacernos de los ancianos y eliminar a los discapacitados? ¿Qué es ir adelante? Este mundo aséptico, que al final, para que sea tan aséptico, necesita exterminar al ser más contaminante, que es el hombre. Y la vida humana y este tipo de cosas que están en muchas ideologías ecologistas. Saben que hoy las estadísticas dicen que los universitarios, más de la tercera parte, ya no quieren tener hijos. Y la razón que dan algunos que dan razón, porque muchos son simplemente por puro instinto egoísta de que quieren vivir bien y se creen que toda su vida van a ser jóvenes sin corrupción, muchos lo dicen porque esto de tener hijos hace mucho daño al planeta. Es un atentado a la vida, ¿verdad? Entonces, pues es mejor no tener hijos. Bueno, ven, este progresismo sin Dios y sin ley natural llega al propio odio contra el hombre. Bueno, este dogma, tal como decía, retomo, se funda en esta afirmación de que necesariamente mañana será mejor que hoy y por tanto hoy es mejor que mañana. Por tanto, tú, papá, ¿qué me vienes a enseñar a mí? Que tú no te enteras de qué va la vida. Y este maestro carcamal que está aquí delante de mí, ¿cómo me va a mí a explicar? Yo que tengo el móvil y que soy mucho más hábil manipulando la información y teniendo acceso a cosas que este señor no sabe acceder, como me pasa a mí en muchas ocasiones. Esto que dicen del control parental, yo lo encuentro magia. Porque ya me dirán ustedes, ellos que van más rápido que nosotros, ¿cómo los podemos controlar? ¿Cómo los podemos controlar si saben más que nosotros, aprenden más rápido que nosotros, son movidos por una curiosidad que nosotros ya no tenemos? Porque nosotros ya tenemos intereses selectivos. Ellos, cada vez que aparece una pantalla, se les despierta la curiosidad por otra. Nosotros no funcionamos así, a no ser que caigamos en cierta adicción. Cuando nos distraemos y queremos huir de preocupaciones, nos pasamos también a ver el TikTok
y luego esto sabemos que no está bien y nos pasa factura. Pero ¿cómo podemos nosotros controlar si ellos aprenden más rápido que nosotros? Lo natural es que desprecien nuestra autoridad. Necesariamente, ellos han de despreciar el pasado que somos nosotros. Es esta ideología. El presente es mejor que el pasado y el futuro será necesariamente mejor. Consecuencia, el desprecio de la tradición. Consecuencia, cuestionar constantemente normas, costumbres, leyes, instituciones. Someter a crítica, esto que tanto se dice en los colegios hoy en día. Desarrollar el espíritu crítico, es decir, no poder más que decir lo que dice el poder. No para encontrar la verdad y mejorar aprendiendo del pasado, separando lo bueno de lo malo, sino simplemente para demoler el pasado. El espíritu crítico sirve para criticar todo aquello que no gusta al poder. No sé, leí una vez una cosa que escribió Pier Paolo Pasolini, que tuvo una vida muy turbulenta y no era más bien creyente, era comunista, pero ante los hechos de la Revolución del mayo del 68 dijo una cosa que me parece muy lúcida. Dijo: a vosotros jóvenes el poder os ha usado. Se dirigía a los jóvenes revolucionarios. Decía: a vosotros jóvenes el poder os está usando como instrumentos para demoler las últimas barreras que impedían el acrecentamiento del poder y el dominio de vuestras almas. Y estas barreras son la religión, la escuela y la familia. Lo dijo Pier Paolo Pasolini, que era comunista, y tenía toda la razón del mundo. Años 60. La revolución, el espíritu crítico, ha servido para demoler las barreras que impedían el avance incesante del Estado para controlar las almas y las conciencias. El olvido de la historia. Qué mal se enseña la historia en los colegios. Se la hace, parece a propósito, poco interesante y poco atractiva. ¿Qué decir de la legislación sobre la memoria histórica? El olvido, la negación, su destrucción. En este tremendo proceso de demolición, de revolución destructora, a veces violento, a veces incruento, como lo es hoy en día, se niega a Dios, se niega a la familia, se niega la autoridad del maestro, se niega en definitiva el orden natural y la creación. Es la obra del demonio contra Dios, a través del hombre y la inversión del orden creado. De la cultura woke quiere decir despierto. Si comes de esta manzana, se te abrirán los ojos, porque ahora estás dormido. Despierta, es la tentación diabólica. A la negación de la naturaleza humana, por ejemplo, por la autodeterminación de género, y así uno es lo que quiere, serás como Dios, serás como Dios. De ahí el debilitamiento de la masculinidad, asociada a todas las formas culturales de la opresión violenta. Por eso el padre es puesto en cuestión, su autoridad y las formas de su autoridad cuestionadas, utilizar la cualidad paterna en un sentido negativo, patriarcado. Consecuentemente, la disolución de la figura paterna, siempre castradora, siempre opresora, y la paulatina feminización del varón en un tipo externo, adolescente o andrógeno, como las modas muestran cada vez más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, primero tomar conciencia que hoy en día la cosa está muy mal, no pasa nada. Cada época tiene sus pruebas. Y la nuestra seguramente acarrea muchísimas más que otras épocas. Entonces decir, no pasa nada y esto ha pasado siempre, pues es algo que no es verdad. Segunda cosa, que es muy difícil luchar contra esto, muy difícil. Con medios humanos es muy difícil. O sea, ¿nuestros hijos están más en peligro de lo que estuvimos nosotros? Sí. ¿Y nosotros estuvimos más en peligro de lo que estuvieron nuestros abuelos? Sí. ¿Dios permite esto? Sí. Misterios de la providencia. Para que se vea
más aún el esplendor de su gloria, porque nos sorprenden hoy como nunca tantas conversiones en tantos ámbitos tan alejados de la fe. Es un signo, lo cual lleva a proponernos mantener la fe y la esperanza. Bueno, yo creo que hay que usar algunos medios humanos, porque todo confiarlo a la gracia, eso no es lo que Dios ha dispuesto, ni en tiempos de tribulación. Lo primero es aceptar con serena confianza que cuanto hagamos, será imperfecto. Muchos papás, hoy este exalumno es muy chistoso, me enviaba una fotografía de una familia que se ha gastado 7.000 euros haciendo fabricar o comprando 7.000 bebés de estos que se parecen tanto a la realidad para que ellos entren en disposición anímico-psicológica para poder tener hijos. Yo le he contestado el chiste, más hubiera servido que se gastaran esos 7.000 euros en psicólogos, para ellos naturalmente, ¿no? Porque uno piensa, uno para ejercer la autoridad se ha de preparar. No la ejercemos por miedo a ejercerla mal. No, hay que ejercerla y hemos de asumir que la autoridad es imperfecta. Y no pasa nada, porque una capacidad que Dios ha dado a los hijos es también la de perdonar y comprender a sus padres, como nosotros hacemos y hemos hecho con los nuestros. Y sabemos que ejercieron su autoridad de un modo imperfecto, pero sabemos que tras ella hay un deseo recto y sincero, de amor y de bien. Por tanto, la autoridad hay que ejercerla. Peor es no ejercerla que ejercerla mal. Ahora, quien la ejerce siempre mal, pues tal vez suave fe mirá, no sé, que se lo haga ver, como dicen, que se lo estudie a ver qué pasa, que siempre te pasas, pues bueno, esto no es lo normal, pero decir nunca doy ninguna orden, nunca corrijo a un hijo, porque claro, antes me de leer un libro de cómo educar, pues esto no, la autoridad se ha de ejercer, porque está en nuestra condición natural, aunque el tuerto guía al ciego, pero lo guía. Sabemos además que la gracia suple, pues no tengamos miedo. Nosotros no somos solo hijos de nuestros padres, somos hijos también, sobre todo, de la acción de la gracia, que ha elegido a nuestros padres y ha venido a suplir en cada momento, cuando Dios sabe que toca, aquello que nuestros padres han hecho de modo parcial o imperfecto. Y no pasa nada. Consejo humano y natural. Segundo, hay que tener cierto conocimiento de la naturaleza humana. Por eso se requiere cierta madurez para educar a los hijos. Pero no se preocupen, porque los hijos nacen con un recetario de madurez bajo el brazo. Y entonces uno, a medida que va siendo padre, aprende a ser padre. Y no pasa nada, porque la naturaleza humana es estimulada por sus propios efectos a ser de modo más perfecto lo que puede ser. Y no pasa nada. Aprendemos a ser padres siendo padres. Y vamos conociendo la naturaleza humana, reflexionando sobre nuestros padres, nuestra infancia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, hablando con nuestros amigos. Vamos conociendo cómo es la naturaleza humana. Y ver así a nuestros hijos con sus defectos, que son los nuestros, con sus pasiones, que son las nuestras o las contrarias, con sus debilidades, con sus pecados. No pasa nada. Paciencia. Si nosotros tuviéramos la mirada de Dios sobre nosotros y fuéramos solo un Dios justiciero, ya nos habría exterminado. Como nosotros en ocasiones tenemos ganas de tirar a nuestros hijos por la ventana y decir, Dios mío, no sé qué hemos hecho mal, ¿verdad? Pues hay que tener mucha paciencia. Nuestros hijos son así como nosotros. Nos vemos a nosotros, los vemos a ellos y decimos, pues andaban, Barça andaban, ¿no? Y a la vez, ¿qué hay en ellos? Deseos de ser amados y de amar. Se enamoran, qué bonito. Quieren ser amados, todos nuestros hijos, como nosotros necesitamos ser amados. Necesitan verdad y bien, necesitan luz y claridad, buscan y son capaces de misericordia, en definitiva, de deseo de Dios. ¿Tenemos aún unos minutos? Sí, 5 o 10 minutos. Bueno, más. Tener principios sólidos, tener principios morales sólidos y vividos personalmente. Tener principios y vivirlos. ¿Cómo? Pues a trancas y barrancas. Pero vivir estos principios morales. Tener claro, hemos de ser
soberbios o humildes. Hemos de ser orgullosos, hemos de ser austeros, hemos de ser nobles y francos, hemos de hacer siempre trampa para salir con la nuestra, hemos de justificar a nuestros hijos en el colegio todos sus actos, hemos de enseñarles a que den la cara por lo que hacen y aprendan la responsabilidad con la que un día ellos tendrán que responder de sus actos ante su mujer, sus hijos y ante Dios. Pues esto se aprende en la familia, o sea, tener muy claros los principios que no son de proteger a nuestros hijos contra toda contingencia, que esto es lo que quisiera el Estado, que solo fuéramos una especie de Estado protector delegado, que los protejamos de todo conflicto y de toda dificultad. Pues no, hay que vivir y transmitir qué es un bien y qué no es un bien, cómo te has de comportar y cómo no te has de comportar. Oye, te dicen buenos días, saluda. Vas en el autobús, una señora mayor, pues te pones de pie para ceder el asiento a esta señora. Y esto se educa, no como hoy en día pasan los autobuses y en el tren y en los metros, que da vergüenza y uno a veces se pondría iracundo de ver pues esta jovencita allí con sus Goldman, no sé, sus pinganillos ahí y el móvil, haciendo ver que no vea a la mamá embarazada que está delante suyo y no le cede el asiento. Y piensas, mira, solidaridad femenina. Bueno, tener principios morales sólidos y vivirlos en la medida que se puedan, dar razón y poner palabra a nuestra vida. Hay quien dice, se educa con el ejemplo, sí, y con las palabras, porque hay quien da muy buen ejemplo, pero nunca a su hijo le dice, date cuenta de esto. Ah, pues no había caído, porque pensaba que como era lo normal, eso va solo. Pues no, hijo, no va solo. Que vivir de esta forma tiene un precio que estamos pagando. Por tanto, aprende palabras con ejemplo y ejemplo con palabras. Eso de solo dar ejemplo, esto no. Las palabras están para algo. Y con la palabra Dios creó el mundo. Y lo que hace que lo que tenemos delante tenga sentido es que Dios pide al hombre que dé una palabra para cada cosa. Entonces, Dios, solo siendo Dios, no es suficiente. Es una causa ejemplar. Pero es que Dios ha querido mucho más y por eso Dios se hace, que es palabra, se hace carne. Nosotros hemos de encarnar en nuestros hijos aquellas palabras que son verdad vivida y dicha. Muy importante. Quinto consejo. Bueno, que igual lo he dicho antes, no tener miedo de ejercer la autoridad, no tener miedo. Y voy a precisar aquí una cosa. La autoridad no puede separarse en cierto modo del temor. Hay un aspecto de la autoridad que es el temor. En el cielo persistirá la autoridad, desaparecerá todo temor. En la tierra, fruto de la bondad de Dios, existe la autoridad. Fruto del pecado original, el temor. Porque el temor, como dice San Agustín, es amor que huye, y nada más temible que perder el amor. Por eso, la autoridad también puede producir cierto temor, y debe ser así en muchas ocasiones, porque lo sabemos que nuestros hijos, meramente con nuestra palabra, no siempre o casi nunca hacen lo que les decimos, y les tenemos que advertir, y les tenemos que castigar. Y esta es la pedagogía de Dios con el pueblo de Israel, que es la pedagogía de Dios con cada uno de nosotros. Permite que experimentemos qué quiere decir perder el amor de Dios. Y esto es el sufrimiento, para que así lo amemos más. Pues bien, nosotros hemos de perder el miedo a que en nuestro ejercicio de autoridad se dé el acompañamiento de cierto temor. Nuestros hijos nos han de temer. Y dicho esto, lo que quería haber dicho al principio, yo conocí un ilustre profesor y gran persona que ya murió, que decía, yo he llegado a un punto que no quiero dar más charlas de educación. Y yo estoy tentado de hacer lo mismo, porque los hijos me han hecho bastante poco caso en mi vida. Entonces,
consejos doy que para mí no tengo, o al revés, ¿no? Yo qué sé. ¿Entienden esto que quiero decir? Tengo un hijo muy rebelde. Ni las amenazas, no ha servido de nada, de nada, de nada, de nada. Esto puede pasar, pero seguro, y lo estoy descubriendo, que si lo esencial no falta, en su interior se va desarrollando el temor a perder el amor de sus padres. Y cada vez mi mujer y yo lo vemos más. Este que ha llegado incluso a ser violento con nosotros, no lo digan, violento con nosotros, muy agresivo y muy displicente y muy mal hablado y muy difícil de torcer, tiene y lo manifiesta cada vez más orgullo de sus padres y más amor de sus padres. Quiero decir que, ven, lo bueno Dios hace que prevalezca, como y cuando Dios quiere. Bueno, pues esto, no tener miedo a que la autoridad se ejerza con temor, aunque humanamente pensemos que fracasamos. Piensen que no va a ser así. Sí cuando es sí y no cuando es no, sabiendo distinguir lo superfluo de lo irrenunciable. Hombre, a veces hay cosas en las que hay que ceder, pero son superfluas. No te pongas duro en lo superfluo porque luego pierdes toda autoridad en lo fundamental. Y aquí yo creo que hay que distinguir muy bien el matiz de la autoridad paterna y la autoridad materna. Luego hay una pregunta por ahí que si ustedes en grupo la trabajan, pues les puede ayudar. Pero yo creo que la autoridad materna es de trinchera. Oh, esto, niño, esto, niño, esto, niño, esto. La autoridad paterna es de artillería. ¡Pum! ¿No? Se lo voy a decir a papá. Pues está bien, que el niño tenga miedo de papá. Hombre, solo faltaría que mamá esté sola y no venga la aviación o la artillería a socorrerla. Pero claro, la que está en la brega y en primera línea de trinchera es la autoridad materna. Niño, te he dicho esto, niño, pon la mesa, niño, baja la basura, niño, te he dicho, niño, cómete, niño, que ya está bien, venga, acábate, venga, límpiate, niño, te has limpiado los dientes, niño, que a dormir, niño. Es pum, 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 pum. La autoridad de la madre es piñón fijo. La autoridad del padre es boom. Es de revoluciones lentas. Bueno, y digo porque los modos de la autoridad también guardan relación con los modos de ser de la feminidad y de la masculinidad. La mujer no se le escapa nada, nada. Nada es nada. Nada, porque tú crees que se le ha escapado y de repente un día... Porque en la cabeza de la mujer el tiempo no existe. Y eso sirve para recordar, hasta Hegel, que hizo una filosofía muy mala, dijo que la mujer es la memoria del hombre, y es verdad. No solo esto, sino porque además la mujer tiene una capacidad extraordinaria de anclar lo concreto en la eternidad. Por eso la mujer supera el tiempo y el hombre no. El hombre que parece que no está en lo concreto y parece que está en lo importante, a veces puede estar tanto en lo importante que descuida lo eterno. Y en cambio es muy curioso que en las familias quien dice vamos a rezar el rosario es la mujer. Yo siempre le digo, un momento, ya va, un momento. Siempre estamos en lo importante. Las mujeres en lo eterno. Por eso en la mujer no hay tiempo. Y la lucha concreta la agota mucho menos. La agota, pero mucho menos. Y sabe darle un sentido más pleno. Necesita por eso también el concurso del varón, ¿no? Bueno, yo creo que la mujer está más en la pelea de lo aparentemente superfluo. Pero no olvidemos que para llegar a lo grande se viene por lo pequeño. Por eso es tan importante la acción educadora de la madre en lo aparentemente superfluo desde pequeño, porque eso es lo que crea el hábito y a los papás nos agota. Las mujeres no. Como no tienen tiempo, son un pozo inagotable
de dar valor eterno a lo que es concreto. Y entonces siempre es lávate los dientes, te has lavado los dientes y otros lavan. Y solo pongo este ejemplo porque no acabaríamos la lista, y los padres ya lo sabemos que es así. Pero claro, nos damos cuenta que el fundamento de la educación está en lo pequeño. Hay un grave defecto en educación que es pensar que la educación es explicar cosas importantes. No, lo básico de la educación es crear un hábito, es decir, una disposición. Y la disposición se crea repitiendo actos. Y de esto se encargan mucho las madres. Mucho las madres. El padre ha de ayudar a dar razón y a sostener este esfuerzo de las madres. Y esto es la autoridad paterna. La mujer siempre se ha de sentir apoyada por el padre. No está bien que la mujer se vea sola y el padre transmita que esto son las cosas de mamá. No, no hay cosas de mamá. Hay cosas de la autoridad educadora de los padres que pasan en determinados momentos especialmente por la madre y en otros momentos especialmente por el padre. Entonces yo le pregunto a mi mujer, ¿le has dicho esto a mi hijo? Y entonces ella me dice, te lo preparo para que tú cuando lo veas lo llamas y le dices siéntate. Claro, porque esto mi mujer se lo dice, no le hace caso. Pero en cambio mi mujer sabe aprovechar los momentos en que mi hijo se pone zalamero y entonces le sabe entrar de esa forma que solo saben entrar las mamás. Y yo entonces le digo, pero ¿y a ti te hace caso él muy sinvergüenza? Y entonces me dice, bueno, pero tú no te preocupes, el problema lo tiene con la autoridad tuya, pero lo vamos preparando. Bueno, pues esto es la lucha de los padres para educar a nuestros hijos. Esto no nos de hacer ni temer ni desanimarnos. Pero eso en sí mismo no basta. Estos son consejos humanos, ¿no? Pero como cada vez hay más incitación a la desobediencia, cada vez más, hacen falta cada vez más los medios sobrenaturales. Y el primero de ellos es la fe. Nosotros hemos de tener certeza ciega que nuestros hijos son antes de Dios que nuestros. Antes de que fueras concebido en el seno materno yo ya te amé. Y esto en ocasiones también sirve para corregir los amores posesivos de los padres, y en esto especialmente de las madres, que suelen tener una tendencia más proteccionista y posesiva respecto del hijo. Las que se quejan más en los colegios son las mamás. Los papás se quejan menos, a veces por dejadez, pero a veces porque la mamá sufre con más dolor el sufrimiento de su propio hijo. Los hijos son antes de Dios que nuestros, son antes de Dios que nuestros. Esto es el primer acto de fe que hemos de hacer. Y cuesta, Cuando ves que te llama cabrón, cuesta mucho pensar que ese es antes de Dios que mío. Y que en todo caso, si Él me dice eso, será porque yo lo he hecho muy mal. Entonces Dios me va encima a castigar a mí. Cabrón yo, en boca de mi hijo, y encima Dios me va a decir, fíjate qué mal lo has hecho, que te ha salido un hijo así. ¿Me explico? Pues hay que saber que antes son de Dios que nuestros. Dios pone a prueba, pero no abandona. Dios pone a prueba y nos pone a prueba a los padres, porque no olvidemos que así como el matrimonio es un camino de santificación, también lo es la paternidad y la maternidad, Y la filiación también es un camino de santidad para los hijos. Y ser yerno y cuñado también es un camino de santidad. Miremos la historia de Israel, miremos la infinita misericordia del corazón de Cristo, de su promesa. Somos cooperadores de Dios, no somos cooperadores del Estado para la crianza y el bienestar, somos cooperadores de Dios, como lo debiera ser el Estado, en el orden de la vida social. Por tanto, la fe, la esperanza. ¿No pedimos y esperamos con fortaleza la perseverancia final? En el cielo nos veremos todos, con firmeza lo hemos de esperar. De nuestros hijos, como el buen ladrón, San Agustín, que hizo llorar a Santa Mónica tantos años. Pues San Agustín llegó antes que el buen ladrón, pues hasta el buen ladrón obtuvo misericordia del corazón abierto de Cristo. No espera Dios siempre al final. Lo que cuenta es el final. Es que la modernidad, este mundo nuestro seductor, nos ha hecho creer que el paraíso es en la tierra. Aquí tengo derecho a ser feliz. No, en el plan de Dios, el final es lo que importa. Y todo está en orden al final. Y esta ha de ser nuestra esperanza.
¿No estamos en esta casa de San Agustín, disoluto, buscador, orgulloso, empedernido? San Agustín, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia. ¿No sale Dios al encuentro de los hombres cuando quiere y como quiere? Pues eso es lo que esperamos y pedimos para nuestros hijos. Y finalmente, caridad. Amamos en medio del sufrimiento. Amamos cuando rezamos. Amamos cuando cocinamos. Amamos cuando bajamos la basura porque no la baja nuestro hijo. Amamos, no gestionamos. Gestionamos con amor. Entre las cazuelas anda Dios. O sea, Dios nos ha pedido que amemos a nuestros hijos haciéndoles el guiso que les gusta. Y esto lo saben las madres, y las madres muy experimentadas, cuando son abuelas, aún lo hacen mejor. Por eso las recetas buenas son de la abuela, porque además tiene más tiempo y puede hacer más ejercicio de memoria para recordar cuándo el guiso les salía mejor. Y esto a los nietos les encanta, ir a comer a casa de los abuelos. Dios hace también las cosas que a través de los macarrones mantiene los nietos ligados a los abuelos. Y así la caridad lo impregna todo, pues hemos de hacerlo todo con amor por nuestros hijos, todo. Y decirlo. Dice, mira, me has llamado cabrón, estoy muy disgustado y muy dolido, pero sepas que no voy a dejar de quererte y sé que eso te fastidia un montón que te lo diga. Pero es así. Yo creo esto sobre todo es lo que dispone el corazón de nuestros hijos a que puedan descubrir con mayor profundidad el amor que Dios les tiene. Bueno, como han de preguntar y hablar ustedes y luego tendrán grupos y ustedes tienen tanto más experiencia que yo, pues esto es todo y muchas gracias. No sé si habéis escrito preguntas. ¿Qué queráis que leamos? Es que están levantando la mano, ¿las hacen con micrófono? ¿O las escriben mejor, no? A ver. Sí. Yo quisiera agradecerte dos cosas. En primer lugar, la vinculación al orden natural, que llevamos muchos años en los que se habla muy poco del orden natural, y la relación que has establecido entre orden natural y autoridad. Hay una cosa que, aunque la autoridad es natural, al final el Señor nos dice antes de la ascensión, id y predicar. Y en ese ir y enseñar a todos los pueblos está pues el ejercicio de esa autoridad, ¿no? Y forma parte de nuestra vida esencial del cristiano, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, pero me parece como muy importante esta relación entre orden natural y el principio de autoridad. Cuando hablabas de esta resonancia entre orden natural y autoridad, me venía a mí a la cabeza una frase me parece que era de Cánovas, en el que decía: no se olvide, Señor, no ceda que tranquilidad viene de tranca, porque para los liberales la autoridad viene del palo. A mí el profesor de Derecho me explicó que el principio de justicia y de autoridad viene del poder coercitivo del Estado, y no, eso es del tirano o del déspota, pero la autoridad del padre viene del ejercicio de la búsqueda del bien y de
la verdad. No sé si podrías quizás un poco explicarme mejor esto. Bueno, no sé si mucho mejor, ¿eh? Es que cada uno tiene sus querencias, como los toros, a las tablas, ¿no? Y yo, como soy profe, igual me voy a cosas que son más bien de tipo teórico, como a lo largo de esta charla pues ha salido. Yo creo que es una corrupción de la cultura moderna esta escisión entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, entre el mundo de lo misterioso, desconocido e indemostrable y el mundo de lo demostrable. La primera escisión se da incluso en el mundo católico como consecuencia de la protestantización, en que el mundo natural es contemplado como corrompido y destruido por el pecado original, empezando por la propia naturaleza humana, de la cual, por lo tanto, nada podemos esperar, ni de bien ni de verdad. Por eso el hombre ha de ser sometido a una autoridad de fuerza. Por eso la autoridad es algo transitorio y es algo en el fondo negativo, de lo que siempre sería mejor poder prescindir. Esto se ha dado en el mundo cristiano protestante y ha incidido en el catolicismo. Una iglesia sin jerarquía, una iglesia democrática, una iglesia en la cual la predicación la pudiera hacer cualquiera. Entonces una cosa es dar una conferencia aquí y otra sentar cátedra, pues como ha hecho el obispo Rechplaest, ¿no? Cuando ha hecho la homilía y la predicación, pues tomando la tradición de la sinagoga y la predicación evangélica, ¿no? Esto yo creo que se ha dado en el mundo católico también. Lo natural tiene sus leyes, lo sobrenatural es una cosa de la Iglesia. Lo sobrenatural es para mujeres, esto es una tesis muy propia del nazismo, la mujer las 3 Ks, Kinder, Küche und Kirche. Niños, cocina e iglesia. Es para mujeres la fantasía, la imaginación, esta visión negativa, aún más negativa de la mujer que expande el protestantismo sobre la cultura puritana, europea y liberal. Y luego, esta misma tendencia se da no solo en un ámbito religioso, seguramente es una consecuencia de lo religioso, y se da también en el ámbito de la vida, diríamos, filosófica, política, social, económica, cuando se separa claramente el orden de lo demostrable y manipulable del orden de lo indemostrable y no manipulable, el orden de la naturaleza y el orden de la gracia, es decir, el mundo conocido y el mundo que solo podemos imaginar o pensar, como decía Kant, ¿no? Entonces, ¿Dios qué es? Pues Dios es un principio de razón, pero no sabemos si existe fuera de nuestra razón. Pero va bien pensar que existe Dios como causa no causada de todas las cosas. Va bien pensarlo, pero no lo podemos saber. Consiguientemente, la vida ordinaria no se puede regir según lo sobrenatural o según lo trascendente o lo espiritual. Y de ahí se justifica pues toda secularización de la vida social y de la vida política. El apartamiento de la religión de las constituciones, el apartamiento de los signos religiosos de la vida pública, y los católicos hemos entrado en esto. Somos los primeros que en muchas ocasiones decimos los curas en esto no tienen nada que decir. No, claro, seguramente lo debieran decir los políticos, pero los políticos cuando dicen algo de verdad, tiene que ser una verdad armónica y sinfónica con la verdad de la revelación sobrenatural, porque si no, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Que la vida humana solo dependa en su valor de lo que decide una asamblea y no esté fundada en una dignidad de naturaleza que ultrapasa al hombre? Porque, como bien nos ha recordado, el hombre es más que el hombre, como decía Pascal. Claro, es que hay algo más, y sin ese algo más el hombre no es hombre. Claro, esta escisión es contraria a los deseos de Dios para que el hombre coopere con él en el gobierno del mundo, en lo educativo, en lo político, en lo económico y en lo social. Por eso un mundo sin Dios está perdido. Está perdido. ¿Cómo está perdido el hombre sin Dios? Bueno, no sé si mucho he contestado, pero una respuesta de profe, de estas así, de filosofía y estas cosas, de cultura y de economía. Aquí está. Hay otra y creo que allí también hay... Es que Sí. me han pasado.
¿Cuál es mi primero? Bueno. La pregunta es, hoy en día, entre que la mujer trabaja fuera de casa, quizás el marido somos más conscientes de que tenemos que estar en casa por la falta del padre, por el teletrabajo, por muchas circunstancias. Muchas veces como que se iguala el tiempo que pasamos con los niños. Entonces puede pasar, o yo veo que los dos estamos en artillería, los dos en trinchera. Y bueno, cómo importante es separar los roles de trinchera o de artillería entre padre y madre, o cómo hacerlo, que yo veo que, al menos en mi caso, pues que al estar mucho con los niños, pues caes mucho en los dientes, entonces muchas veces pienso, artillería, que quizá la realidad pues es, no sé, a veces es difícil aterrizar como la diferenciación de lucha por el padre y la madre. Pues profundizar un poco más. Bueno, yo creo que esto, en principio, es una cosa que cada matrimonio ha de hablar y saber resolver, para lo cual es un error que la mujer considere, la esposa considere que todo es intercambiable. En todo caso, se pueden hacer las mismas funciones. También hay que decir, al menos mi experiencia, y a mí me gusta ponerme en la cocina y me gusta ocuparme de cosas de la casa, y mi mujer ya ha aceptado que yo tengo mi ámbito de dominio y yo acepto que ella tiene el suyo y nos vamos así como compaginando. También es verdad que esto es algo dinámico, porque no es lo mismo los primeros años de vida de los hijos, que se requiere una cantidad de esfuerzo constante en detalles constantes, en los cuales hay que estar ahí, y seguramente los hijos aún no perciben muy bien qué se esconde tras el rostro de la madre en tanto que humanidad específica y el rostro del padre en tanto... Pero sí que con los años se va desarrollando una percepción de que el modo del padre, el modo, no el qué, el modo es distinto del modo de la madre. La prueba de eso es que los padres hacemos cosas en casa, si me equivoco me van a perdonar las esposas, pero nunca lo acabamos de hacer tan bien, tan ágil, tan rápido y tan como ellas. Y yo al final lo he de reconocer. Entonces, al final hemos de tener paciencia, porque los maridos nos ponemos a hacer cosas y las mujeres nos dicen, es que no te das cuenta. Pero hombre, esto ya... Pues sí, es verdad. Es que es verdad. Es verdad, porque la mujer tiene el don natural de la agilidad por lo concreto. El hombre no. Entonces es bueno que esposos y esposas, no sé, veamos que esto es así. Porque también la esposa llega un momento que ha de entender que su marido es muy hábil en esto. Por ejemplo, en mi casa las mesas las pongo yo. Y me gusta mucho poner mesas. Y entonces la gente lo dice, y mi mujer dice, esto es mi marido, que es así. Y en cambio, mi mujer hace cosas que yo soy incapaz de hacer. Y digo, no, esto es mi mujer. Bueno, esta complementariedad, esto también es bueno. Y se va configurando a lo largo de los años. O sea, el matrimonio es una cosa que se va construyendo. Por tanto, el modo de la paternidad y la maternidad se construye, se desarrolla y se consolida en que realmente la madre es más manifiesta en la caridad de lo concreto y es más dada la esperanza. Y el padre, que está viendo a distancia, es más fácil que pueda perder los papeles por las cosas de poso, no por los calzoncillos o por el pijama mal doblado, sino porque este hijo, y un día el padre estalla. Bueno, la madre es más dada a la caridad y a la esperanza. El padre tiene una capacidad más dada a lo objetivo. El padre puede tomar más distancia, no porque tenga un don especial, sino porque tiene un defecto mayor. Y el defecto mayor es que nunca ha tenido unión umbilical con sus hijos. Con lo cual, los hijos parece, y esto las mujeres lo pueden usar perversamente, los hijos sean más de la madre que del padre, porque están unidos umbilicalmente, porque conocen más las fisuras de la madre, y la madre conoce mejor a sus hijos que los padres. Esto ha de formar parte de la vida matrimonial, compartirlo,
y uno ayuda al otro a ver mutuamente al hijo de una forma más perfecta y más completa. Y entonces el padre ejerce esa mirada prudencial, como San José. No aparece mucho, pero yo no me imagino un San José que no dijera al niño Jesús: oye, deja de hacer tonterías. Y el niño Jesús pensaría: bueno, tú, papá, esto es que no sabes. Bueno, sí, pero déjate. Bueno, yo no me imagino un San José ahí, no sé, leyendo el ABC, bajo el retrato del abuelo en casa. O sea, me imagino un San José activo, un San José de consejo, un San José diciendo: oye, ¿ya ves lo que tu madre hace por ti? Yo vería esto. O sea, poner en valor la maternidad lo hace el esposo ante los hijos. Oye, ¿ya sabes que mañana es el cumpleaños de tu madre? Tú que eres un zopenco. ¿Has pensado qué le vas a hacer a tu madre? Esto, claro, un niño pequeño enseguida: ¡un dibujo, un dibujo! Pero sí, díganle eso ustedes a un adolescente de 16 años. Mañana es el cumpleaños de tu madre. Ah, bueno, ¿y a mí qué? Pues yo mañana tengo plan. ¿O no va así la cosa? Claro. ¿El papel del padre cuál es? Luego el niño cumplirá su plan, porque es así y ya no lo atas con la cadena a la pata de la silla. Pero saldrá de casa sabiendo con temor que el amor de su madre en ese día por él no fue correspondido. Y huyó de ese amor, y ese amor no correspondido a su madre le ha producido cierto dolor, y esto es el temor de perder el amor. Bueno, los padres hacemos esto, las madres hacen cosas que nosotros no sabemos hacer. Y no es cuestión de tareas, las tareas, no. Yo pongo lavadoras, mi mujer acepta que yo planchando soy un desastre porque me pongo muy nervioso porque soy muy perfeccionista. Entonces plancho por aquí y me sale la arruga por allí. Entonces, si esto lo hago yo, no acabo de planchar. En cambio, plancha mi mujer, hay una pequeña arruguita, me encanta que me haya planchado en mi mujer la camisa con la arruguita. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, son ejemplos chorras de la vida diaria, ¿no? Creo que había algunas preguntas escritas por aquí. A ver, esta dice que si tenemos que transmitir a nuestros hijos el amor incondicional de Dios y que no vamos a dejar de quererles, ¿no es contradictorio fomentar en ellos la idea de que nuestro amor es condicional y pueden perderlo si no obedecen? Hombre, dicho así, es evidente que no les podemos amenazar con dejar de quererlos. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el amor tiene niveles de concreción, como dicen hoy en día en los colegios. Hay un amor que nunca va a faltar, pero hay una vida cotidiana que está llena de pequeños detalles. Hay un verano, hay un final de curso, llega tu santo, y esto también son medios del amor en su aplicación práctica. Entonces, claro, decir a un hijo: oye, has hecho esto, te lo he advertido 1000 veces, te dije que te ibas a quedar sin regalo de cumpleaños o te ibas a quedar sin reyes. Te has quedado sin reyes porque te quiero mucho. Es que si pasara de ti, pues te daría todo lo que quieres para que me dejaras en paz. Pero como te quiero y de ti quiero que no seas un tío chantajista y gandul, pues te has quedado sin reyes. Quiero decir, yo te quiero, por eso te dejo sin reyes. Y para mí es más fácil darte lo que quieres y me lo devolverás con una sonrisa y por detrás me harás tururú, tururú, porque te has salido con la tuya. Es mucho más gratificante para mí eso que no tener que aguantar tu mala cara, tu pataleta, tu desprecio y tu insulto, porque tus hermanos han tenido reyes y tú no. A que para mí es más grato lo primero que lo segundo. Y solo puedo soportar lo segundo porque, aunque tú no lo veas, quiero, por tu bien, que tú no seas así y seas así. Y eso es quererte. Y lo demás son cuentos. Bueno, no sé si con esto respondo. Igual respondo de una forma muy práctica. Creo que había algunas preguntas más. Una más en papel. Sí, en papel.
La leo literal, ¿vale? Una autoridad materna de trinchera. ¿Es que el padre está ausente de las batallas del día a día? A las mujeres también nos agota. Y tanto. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Por eso no está bien que los maridos se desentiendan de las trincheras de sus esposas. No está bien. Y por tanto vemos, pues hemos de ir y auxiliar. Los maridos en muchos casos solo somos la intendencia, porque nunca lo haremos tan bien. Pero hemos de llevar las municiones, hemos de apoyar, hemos de estar al lado, siempre, siempre. No sé, yo creo que esto es así. O sea, lo que está mal es decir, esto te toca a ti. O sea, en casa nos hemos dividido los roles. Hombre, no sé. O sea, en la vida matrimonial y de educadores hay dinamismo. O sea, sí que hay un momento que la mujer hace más, el marido hace más, ahora... Pero hay que estar ahí todos. Eso de decir, yo llego y tengo mi mundo y tú estás con los niños, no, los niños con las mujeres y los papás a mirar el fútbol o irse con la bicicleta porque tienen su hobby y así se desahogan porque van muy estresados en el trabajo, no sé, cuándo se desestresan las mamás. Es decir, los maridos hemos de estar ahí y nos cuesta, somos más lentos, somos más egoístas, estamos menos umbilicalmente ligados a las necesidades de nuestros hijos. Es así, pero sí hay que estar atentos. Y esto no es feminizar al varón, al contrario, es ganar también el prestigio del padre ante los hijos y el respeto de la madre, ¿no? Que siempre dirá a los hijos, mira, todos hemos estado por ti. No, tu padre trabaja fuera y trae dinero y yo me lo gasto y yo estoy por ti, ¿no? No, yo no sé si respondo con esto, pero no sé, es que cada uno, esto tenemos que hablarlo, los esposos. Las esposas estirar a los esposos, porque de reconocer que nos cuesta, a no ser que alguno haya nacido muy dotado para esto, que no es fácil, creo. Una con micrófono. Esto es un poco difícil de poner en un papel. En otra vida, yo vine en un estudio sobre padre ausente y madre sobreprotectora, de acuerdo a la escuela de Palo Alto, y se orientó hacia los globalistas. Entonces, empezamos a ver que había habido como una especie de derrota en la familia. Las familias habían ido perdiendo esos roles. Entonces, ahora mismo, yo en la profesión, en el trabajo, estoy viendo que incluso hay hijos más maduros que los padres. Y entonces, yo me planteo, ¿es posible que nosotros ya estemos ya infectados por ese mal ciclo? Los que estamos aquí, nos haya afectado ese mal. Porque hay mucha gente muy inmadura, muchos señores de 30 años que parecen críos, y entonces yo creo hasta qué punto eso nos puede haber infectado, es decir, que nosotros lo hayamos asumido en nuestro propio ser y estemos asumiendo los principios del enemigo. Un poco como decía San Ignacio, vamos con la bandera del enemigo, más o menos. No sé si lo he resumido bien. No sé si lo podré contestar bien, pero yo creo que hemos vivido y estamos viviendo unos años de efebocracia, la dictadura de los efebos, de los jóvenes, de los adolescentes, la eterna juventud. Todos quieren ser jóvenes, nadie quiere vestirse de persona mayor. Yo me acuerdo, mi padre nunca vistió como un adolescente. Ahora los padres vestimos como adolescentes. Yo nunca vi a mi suegro llegar a casa y ponerse un chándal. Siempre llevó su chaleco y su corbata. Se quitó la americana y se puso un batín. Estas cosas, porque uno percibía en el orden ambiental que una persona mayor es una persona mayor y uno aprendía a querer ser mayor. Querer ser mayor es muy importante, ayudar a crecer a los hijos es muy importante, porque en el fondo su instinto natural es querer crecer y ser como los mayores, que luego cuando descubren en la adolescencia que ser como los mayores es duro, les da un telele tremendo y les cuesta de superar. Y a nosotros que más o menos nos vamos acostumbrando ya a ser mayores, o sea, es verdad, esto es así, y en ocasiones
pues los padres no damos muy buen ejemplo de ser adultos ante nuestros hijos, ¿no? Pues mamás que quieren ser amigas, papás que, no sé, pues quieren ser colegas de sus hijos, este tipo de cosas que genera hijos fofos. Hijos fofos. Luego la naturaleza distribuye sus dones de forma muy sabia, porque es verdad esto que has dicho, de que hay hijos que son más maduros que los padres. Igual que hay hijos de familias separadas o divorciadas que rompen la regla y en vez de volver a divorciarse también ellos, resulta ser que tienen un gran amor por la familia que ellos en determinado momento de su vida no pudieron gozar y desean gozarla y hacerla gozar a sus hijos. Y aunque su matrimonio no sea fácil y haya tenido un buen ejemplo, pero luchan para mantenerse fieles. Es verdad esto, ¿eh? Pero esto yo creo que hemos de combatirlo y hemos de ayudar a nuestros hijos a que entiendan y a que vivan anticipadamente qué quiere decir pues hacerse mayor, tener sus responsabilidades, responder de sus actos. Hace un justificante para el cole porque estaba muy cansado y no he ido. No se lo hagan. No se lo hagan. A pechuga, yo iba cansado al cole, ustedes también. No sé, las generaciones, no sé, éramos como más sufridas. Íbamos con resfriado al colegio y nos caía el moco. Y hacíamos así, nos decían, niño, no te limpies el moco con la manga de la bata, ¿no? Y nos lo decían las mamás y las maestras. Ay, me he olvidado el pañuelo, anda, ve a coger papel de váter. Y solía no haber en los váteres de los colegios, ¿no? Era un drama, pero éramos más sufridos. Es que nuestros hijos, claro, entonces, claro, nadie quiere hacerse viejo, nadie quiere hacerse mayor, nadie quiere ponerse una corbata porque, ay, ¿no? Claro, este tipo de cosas. Creo que sí, esto lo hemos de vigilar. El mundo verdadero es el mundo adulto. El mundo sabio es el de los ancianos. Y esto lo hemos olvidado. Hemos desconectado a nuestros hijos de nuestros abuelos. Esto es una pena. Escuchar a los abuelos, pues llega un momento en tu vida que te hace mucho bien. Incluso mi hijo ha descubierto, el mayor es más serio, ha descubierto cosas de mí a través de mi padre. Lo cual es muy curioso, porque me parece muy interesante y muy bonito para él. Y también para mi padre, que lo pueda transmitir a su nieto, ¿no? No sé, este valor de vida que creo que se ha perdido, pues también es una forma de mengua de la autoridad. Muchísimas gracias. Ha sido un regalazo poder escucharle. Una buena siesta.